Hola chicos, hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, ¿cierto? La unidad número 2. ¿Qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? La clase de hoy es la clase número 1 de esta unidad, la cual se denomina el contexto de la expansión europea. Para poder contextualizarnos sobre este periodo, en esta imagen podemos observar una línea de tiempo de la historia universal, ¿ya? Para comenzar a conocer, ¿cierto?, este proceso de expansión de Europea, tenemos que saber, ¿cierto?, qué pasaba durante la Baja Edad Media, ¿ya? Durante la Edad Media, los pueblos árabes obtenían unos productos a los que llamaban ellos especias, de agradable aroma y de sabor, como era la canela, ¿cierto?, la vainilla, pimienta, nuez moscada y los clavos de olor. Estos productos procedían de zonas tan distantes, ¿cierto?, para la Europa occidental como la India. Para poder traer estos productos asiáticos, ¿cierto?, de la India hacia Europa, existían dos vías. Una era vía marítima, ¿cierto?, cuyo punto de partida era en Egipto e Irak. Y otra que era por tierra, más conocida, ¿cierto?, como la ruta de la seda o ruta de las especias, dependiendo si se trataba de la India o de la China. La ruta marítima consistía en una verdadera aventura, donde el papel de los monzones, ¿cierto?, era fundamental tanto para la llegada de los barcos hasta la India o China, como también para la salida de vuelta hacia Europa. Cuando los productos por fin llegaban a Europa, estos habían duplicado su valor, ¿cierto? Duplicaron su valor por medio de este transporte que se realizaba. La distribución por Europa corría a cargo de un monopolio formado por comerciantes, ya sea comerciantes venecianos y genoveses, quienes ellos hicieron grandes negocios al revender aún más caros estos productos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estos productos, ¿cierto?, estas especias que eran traídas de India, ¿cierto?, o de China, cuando se transportaban hacia Europa, ya su precio era el doble. Pero cuando llegaban estas especias a estos comerciantes, ellos ¿qué hacían? Triplicaban su precio, es decir, lo revendían. Por ejemplo, si una de estas especias, este es un ejemplo, una de estas especias costaba 1.000 pesos, ¿cierto? Para el traslado hacia Europa costaba 2.000 pesos, ¿ya? Se duplicó su precio. Y cuando llegaba en manos de estos comerciantes esta especia, ellas la revendían, es decir, triplicaban nuevamente su precio, que en vez de valer 1.000 pesos desde su comienzo, valía 3.000 pesos, ¿ya? Con el cierre de estos pasos fronterizos a las mercancías por parte de los turcos cerraron este paso fronterizo tras la toma de Constantinopla, ¿cierto?, en el año 1453. El comercio entre Asia y Europa, se vio interrumpido. La ruta de la seda ya era improductiva, ¿cierto?, esta ruta por tierra. Y había que descubrir nuevas formas de llegar hasta estos lugares, ¿cierto? Formas en las que se pudieron negociar directamente sin necesidades de intermediarios, ni pagando grandes sumas de dinero por las fuertes aranceles, ¿ya? Este es el contexto en que se desarrolla esta expansión europea, ¿ya? Producto de el cierre, ¿cierto? Producto de el cierre fronterizo de los turcos, producto de la caída o de la toma de la ciudad de Constantinopla, Europa, ¿cierto?, no pudo obtener estas especias que eran traídas desde India y desde China, ¿ya? Y como se cerró esta vía terrestre, tuvieron que buscar otras alternativas como la vía marítima, ¿cierto?, que vamos a ver más adelante los antecedentes
de esta expansión europea. Antecedentes. Durante el siglo XV comenzó en Europa un proceso de expansión que permitió a varios países europeos controlar amplios territorios fuera de su continente. Una de las expresiones más importantes del proceso de expansión fue la exploración ultramarina, es decir, la búsqueda de nuevas rutas y territorios en zonas desconocidas para los europeos. Durante muchísimos años, el continente americano y el continente europeo desconocían la existencia del uno del otro. A partir del siglo XV esto tuvo un cambio rotundo, ya que viajeros de Europa quisieron ver qué había más allá de lo que podían observar, siendo Cristóbal Colón quien en sus viajes descubrió un nuevo mundo, uniendo de esta forma para siempre los destinos de América y de Europa. ¿Qué conocían los europeos en este siglo, en el siglo XV? Este mapamundi que se observa en la imagen se llama mapamundi de Ptolomeo. Acá vemos lo que los europeos creían que existía en nuestro planeta. Creían que habían 3 continentes solamente, ¿cierto? Europa, Asia y África. Y el resto del planeta era mar con monstruos, para ellos monstruos marinos, grandes corrientes que hacían imposible ir más allá. Incluso ellos, la línea del horizonte, pensaban que pasar esa línea del horizonte era como una quebrada, que los barcos caían. Ese era el pensamiento que tenían estos europeos en este siglo. No sabían más allá de lo que había de la línea del horizonte. ¿Por qué los europeos llegaron a América? Los europeos estaban en búsqueda de nuevas rutas para facilitar el comercio con los lejanos territorios asiáticos. En el siglo XV aún vivía gente en los campos. Sin embargo, muchas personas estaban en la ciudad y se acostumbraron a tener lujos, como la seda, piedras preciosas, especias, alfombras, entre otras cosas. Todas estas cosas eran traídas desde Asia, la cual llamaban los europeos Indias. Poder conseguir esto era muy difícil para los europeos. ¿Por qué? Porque estos viajes eran muy largos. Se exponían también a saqueos en el camino y eran también muy costoso el traer a Europa todo lo que ellos necesitaban y encarecían mucho estos viajes a las Indias. Motivados en buscar nuevas rutas, a través del mar fue así como ellos iniciaron los viajes de exploración. ¿Cuáles fueron las condiciones que favorecieron de estos viajes? Existieron 3 factores importantes. Un factor económico, político, un factor ideológico y avance científico. Y también no solo fue necesidad de buscar nuevas rutas para llegar a la India, también hubieron factores que antes fueron mencionados que hizo que las personas del siglo XV quisieran ir más allá de donde se encontraban, ¿cierto? Tenían esta visión y pensaban ¿qué podía haber más allá? Esa era su pregunta en sus cabezas en este periodo, porque ellos solamente conocían estos 3 continentes. Entonces, estos viajes no solamente eran para traer estas especies a Europa, sino que pensaban ¿qué hay más allá de este mar tan grande? Entonces decidieron realizar estos viajes de exploración. El primer factor fue un factor económico, ¿cierto? Una de las grandes motivaciones que impulsaron a las monarquías europeas a embarcarse, ¿cierto?, hacia las travesías marítimas fue la necesidad de encontrar nuevas rutas que la conectaran, ¿cierto?, con los mercados de Asia, donde ellos buscaban la obtención de especias como la pimienta, ¿cierto?, el clavo de olor, la jengibre, canela, hierba, incienso, los cuales a ellos permitían la conservación de alimentos como la carne, adjudicándole un gran valor en este contexto. Ellos trayendo estas especies a Europa, estas especies servían para para conservar mejor los alimentos, principalmente como la carne, en este periodo. Hubo un factor ideológico donde los ideales renacentistas habían destruido los antiguos temores y supersticiones en relación con los peligros oceánicos, ¿cierto?
Proclamaban una visión optimista de la vida que inspiraba una nueva e incontenible fe en las capacidades humanas y un apasionamiento personal, ¿cierto?, por las aventuras, por el riesgo, el afán de gloria y también el enriquecimiento, ¿cierto?, de las personas. De esta manera, estas ideas contribuyeron a preparar el camino para los grandes descubrimientos. En este periodo del Renacimiento, en la Edad Media, el ser humano era el centro del universo, o sea, todas las capacidades que tenía el ser humano de pensar, de ver más allá, era una forma de sentirse bien consigo mismo, de enriquecimiento personal, ¿ya? ¿Qué elementos tecnológicos favorecieron los viajes de exploración? Tenemos la brújula en este periodo, la navegación altamente dependiente de la posición de la estrella pasa a convertirse en una navegación más segura gracias a esta aparición de un nuevo y extraordinario instrumento de navegación como fue la brújula, ¿cierto? También tenemos el astrolabio, que es un antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo. Tenemos el sextante, que es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos, por ejemplo, de una costa o un astro, generalmente el Sol, y el horizonte. Y, por último, tenemos otros avances tecnológicos como portulanos, ¿cierto?, que eran estas cartas conocidas por el nombre de portulanos, que son mapas que hicieron posible el uso de la brújula, ¿cierto?, para poder navegar por estos mares. Las embarcaciones, por ejemplo, una carabela, era una de las embarcaciones de vela ligera de este periodo, entre los siglos XV y siglo XVI, por Portugal y España, y es particularmente famosa por ser los barcos que fueron empleados por Cristóbal Colón en el viaje de descubrimiento de América. Y por último tenemos el telescopio, ¿cierto?, que fue un instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle. Es una herramienta fundamental en astronomía, ¿ya? En resumen, en esta clase pueden darse cuenta de que el proceso de expansión europea tuvo múltiples factores, ¿ya?, los cuales produjeron de que el ser humano en este periodo abriera su mente y pensara que hubiera más allá de esta línea de horizonte, de este mar. ¿Cómo podemos llegar a traer estas especies de un lugar a otro, transportarlas? Producto de que los turcos, ¿cierto?, cerraron su frontera producto de la toma de la ciudad de Constantinopla, tuvieron que buscar otras vías para poder satisfacer sus necesidades los europeos. ¿Y de qué forma lo hicieron? En la forma de navegar, ¿cierto?, de encontrar una vía marítima para poder traer esta especie a Europa y así ellos poder satisfacer sus necesidades.